Me avisan cuando ya ven mi pantalla, por favor. Ya. Ya. Ya, doctor. Muy bien. Entonces vamos a dar una introducción justamente al estudio de las enfermedades congénitas raras, de las cuales el hipotiroidismo congénito forma parte de este grupo. Pues, ¿cómo se definen? Las enfermedades raras se definen como aquel padecimiento que tiene una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes, ¿sale? Pueden encontrar cifras un poco distintas, o bueno, más bien adaptadas a cada país, pero básicamente la proporción es la misma. 5 en cada 10,000 sería algo similar a 1 por cada 2,000, ¿sale? Nada más tengan eso en cuenta. Algunas enfermedades raras que tienen tratamientos fármacos desarrollados específicamente para esa enfermedad se les conoce como medicamentos huérfanos. Y pues cabe resaltar que no todas las enfermedades raras tienen tratamientos específicos. Entonces, vean, eso es lo que les decía. Dependiendo del país, podemos tener una definición propia. Por ejemplo, en Estados Unidos se consideran aquellas que afectan a menos de 200,000 personas, ¿sale? Y la proporción es más o menos 1 en 1,200. Y en Europa, vean, a 1 de cada 2,000, que si se fijan, concuerda con el dato en México, que son 5 por cada 10,000. Y quiero que observen este dato. Se calcula que hay alrededor de entre 5 y 7,000 enfermedades raras. Pero pues aquí no termina el asunto. Todo el tiempo hay investigación y cada cierto tiempo están surgiendo nuevas enfermedades que pues se suman justamente a esta lista. Y vean cómo de todas las enfermedades raras, un gran porcentaje, que es el mayor, tienen origen genético. Tienen características las enfermedades raras, ¿sí? Y fíjense, es que el curso puede ser agudo o crónico. Y principalmente pues nos importan las que tienen un curso agudo porque pueden poner la vida del paciente en peligro justo alrededor del nacimiento. Y la mayor parte se van a expresar, si se fijan, en la edad pediátrica. Muchas de estas enfermedades producen discapacidad tanto física como intelectual y afectan la calidad de vida y autonomía de quien las padecen. Pero no solamente de las personas afectadas, también hay que tomar en cuenta que el tener, por ejemplo, visitas periódicas a los especialistas, el realizar pruebas de manera continua y por bastante tiempo en la vida de esa persona, pues también se ve afectada a las personas que cuidan a esa persona, como los papás. Entonces, pues son temas complejos donde pues no solamente son las personas que las padecen, sino también su círculo familiar, por ejemplo. Vean por qué es importante identificar las enfermedades raras, porque hasta el 30% de las personas que tienen una enfermedad rara fallecen antes de los 5 años de edad. Y pues sobre todo, 2 puntos. Si no tenemos un diagnóstico adecuado y por lo tanto no tenemos una intervención a tiempo. Y justamente, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de enfermedades? Es que lo usual es que el diagnóstico y el tratamiento sean tardíos, si es que los hay. Y si no, pues justamente por eso llegan a fallecer. Y a quien las padecen, pues van a padecer de estigma y segregación social, pues que puede estar relacionado a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La discapacidad física o cognitiva. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Muy bien. Fíjense, en México se reconocen principalmente 20 enfermedades raras, que no son las únicas. Pero vean cómo en este grupo entra, por ejemplo, síndrome Turner, que lo veíamos en primer bloque, por ejemplo, un síndrome, una monosomía autosómica, perdón, una monosomía sexual, la única monosomía de hecho compatible con la vida, 45,X, y que pues justamente en la clínica se traducía con este conjunto de signos y síntomas que conformaban el síndrome Turner. La espina bífida, que la revisamos igual anteriormente en el desarrollo del tubo neural. Vean, aquí entra el hipotiroidismo congénito que vamos a revisar ahorita. Algunas enfermedades que ustedes han visto en bioquímica, por ejemplo, la fenilcetonuria, la galactosemia.
y algunas otras enfermedades que vamos a ver más adelante, de las cuales a resaltar la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, vean, hay algunas principales, pero obviamente pues hay más. La pregunta aquí es, de las incluso 5 enfermedades más comunes que se tienen en nuestro país, ¿cuál es el método diagnóstico para este grupo de enfermedades? ¿Alguien sabe? Pues podría Por ser ejemplo, un cariotipo, creo que se llama. sí, claro, a lo mejor ya cuando esté en protocolo diagnóstico por genética, pero antes, sobre todo, fíjense, hay cinco enfermedades principales. La fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Estas enfermedades que tienen en común, ¿cómo las diagnosticamos? ¿Qué se le Puede ser tiene que hacer? una Ajá, adelante, química, adelante. tal vez. Es un estudio con sangre, pero no es una química sanguínea. Hay un estudio que seguramente han visto en algún centro de salud que llevan a los recién nacidos los primeros días de vida y les pican el taloncito y les sacan sangre de ahí. ¿Alguien ha visto ese procedimiento? Entonces sería un tamizaje. Exacto, es un tamiz de tantos que existen o que se deben realizar a un recién nacido. En este caso es el tamiz neonatal metabólico, ¿sale? Que es un estudio de tamizaje. ¿A qué le suena o a qué creen que haga referencia? Tamiz. ¿Nadie? Bueno, que no se les olvide, una prueba de tamizaje, ¿sí? Es un método de diagnóstico donde vamos a filtrar, digamos, a un grupo de la población, en este caso, pues a todos los recién nacidos, a todos les vamos a hacer el tamizaje, ¿sí? A todos, a todos. Y entonces, pues de todas esas pruebas que se van a hacer, seguramente habrá alguno, ¿sí? Algún recién nacido que a través del tamiz podamos detectar alguna de estas enfermedades metabólicas, pero por eso es una prueba que se les hace a todo este grupo de la población que pues, son los recién nacidos. Esa es una prueba de tamizaje donde sometes a un grupo concreto de la población, ¿sí? A un determinado estudio en busca de enfermedades puntuales. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora sí entrando con el hipotiroidismo congénito. Acuérdense que lo congénito son los padecimientos que se encuentran presentes al nacimiento, ¿sale? Obviamente existe el hipotiroidismo eh, durante la adultez, pero ese ya es otra cosa, ¿sale? Entonces, congénito. Se refiere a la deficiencia de hormonas tiroideas presentes al nacimiento. ¿Sí? Quiero que vean esto, es la causa más frecuente de discapacidad intelectual que se puede prevenir. Por eso el diagnóstico y el tratamiento oportuno son de gran importancia. Y el diagnóstico, como comentábamos, se realiza mediante el tamiz neonatal metabólico. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Fíjense, en el mundo se reporta de entre 1 a 800 a 1 en 10,000. Pero en México la prevalencia se estima en 1 a 2,400. Cuídense de la cifra que hablábamos para considerar una enfermedad rara. Se observa un predominio en mujeres con una relación de 2 o 3 a 1. No se les olvide. Aquí, esto es muy importante, la etiología. Vean, la causa principal es la deficiencia de yodo. ¿Por qué un recién nacido al nacimiento podría tener deficiencia de yodo? Vamos, vamos. ¿Por qué tendría deficiencia de yodo al nacimiento un recién nacido? Puede ser que la madre no se alimentó bien.
Exacto, porque a lo mejor en la dieta durante el embarazo no hubo un aporte adecuado de yodo, ¿sí? Aquí de tarea, pues hay que buscar cuáles serían los alimentos que podemos recomendar a una mujer embarazada que tengan alto contenido de yodo para que no se produzca justamente esta alteración. Ahora, hay un elemento dentro pues, de la cocina en el que para suplir esta deficiencia, pues hace algunos años se agregó yodo. ¿Cuál es ese complemento? La sal. La sal, justamente. Entonces, si ustedes buscan o cuando vayan a comprar sal, vean que diga sal yodada, porque pues justo tiene una molécula de cloruro de yodo por, no me acuerdo exactamente cada cuántas de cloruro de sodio, ¿sí? Pero entonces, esta medida es justamente para evitar la deficiencia de yodo en la alimentación y pues la sal común es lo que se utiliza para condimentar, ¿no? La comida y pues de esta manera nos puede dar un aporte de yodo. Pero pues principalmente también lo podemos obtener de otros alimentos, el yodo, ¿sale? Entonces, una es la deficiencia de yodo al nacimiento porque no se ingirió durante el embarazo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, por ejemplo, nada más como dato, ¿no? Si consumen otro tipo de sal, digo, no está mal, al final de cuentas condimenta, pero procuren eh, comer sal yodada, sobre todo, pues les digo, a una mujer embarazada y pues evaluando todo su estado nutricional, ¿sale? Eh, por ejemplo, la sal de mar, ¿no? O la sal del Himalaya no contienen yodo, entonces hay que ver que diga sal yodada. Bueno, otra de las causas muy importante que tiene que ver con el periodo embrionario es la disgenesia tiroidea, ¿sí? Recuerden, prefijo dis, ¿a qué hace referencia? Desorganizado, alterado. Disgenesia, o sea, la formación desorganizada del tejido de la glándula tiroides. Entonces, fíjense, en este grupo de alteraciones de la disgenesia tiroidea, resalta la ectopia tiroidea. ¿A qué hará referencia la ectopia tiroidea? Fíjense, ahorita comentábamos que la glándula tiroides, desde el endodermo faríngeo en la región ventral, tiene que migrar, ¿sí? Desde la región de la lengua, donde se forma el divertículo tiroideo, hasta el cuello. Anatómicamente, recuérdenme en dónde se encuentra la glándula tiroides. Creo que es delante del cartílago cricoides de la laringe. Ok, es un poquito debajo. Ya se encuentra como tal sobre la tráquea, entre el segundo a tercer anillo traqueal, ¿sí? O sea, justo queda por debajo, más bien inmediatamente debajo del cartílago cricoides, pero pues es en ese sitio. Entonces, la ectopia tiroidea, ¿a qué creen que se refiera? No está en su sitio. No está en su sitio normal y por lo tanto tuvo defectos al migrar. Y entonces, entre esos defectos puede que no tengamos un desarrollo adecuado de la glándula tiroides. Entonces, es lo más frecuente. Agenesia tiroidea. ¿Qué hará referencia a la agenesia? ¿No se informó? No se formó, exacto. No tuvimos los procesos moleculares de señalización adecuados y entonces no surgió incluso la yema tiroidea desde el inicio. E hipoplasia. ¿Qué es la hipoplasia? ¿Que no creció lo suficiente? Exacto. Que sí se formó, pero no alcanzó su desarrollo óptimo. Entonces, vean, estas son las causas más frecuentes y entre otras causas la dishormogénesis. ¿A qué creen que haga referencia la dishormogénesis? ¿Qué es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas? Hormona, bueno, la TSH, que viene de la hipófisis. Claro, necesitamos un estímulo endocrino, pero para la síntesis en sí de las hormonas, ¿qué moléculas son las que realizan síntesis de moléculas? En este caso, como hormonas. Enzimas. Exacto, enzimas. Entonces,
La dishormogénesis hace referencia a que puede haber alteraciones enzimáticas donde las vías metabólicas, por lo tanto, de síntesis, de formación de hormonas tiroideas, estén alteradas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ya por aquí les muestro un cuadro para que lo analicen con detalle, donde ubicamos las causas del hipotiroidismo congénito. Entonces, fíjense, lo dividimos en dos grupos. El primer grupo es el no sindrómico, ¿sí? Y el segundo grupo es el sindrómico. Y bueno, de estas ambas son causas de hipotiroidismo primario, ¿sale? Congénito. Entonces, vean, ¿a qué hará referencia no sindrómico y sindrómico? No sindrómico, pues a que se presenta, digamos, de manera aislada, es lo más frecuente. Y sindrómico, que se presenta como parte de todo un cuadro, ¿sí? Con más alteraciones que los podemos englobar en un síndrome. Recuerden, definición de síndrome, conjunto de signos de síntomas, de fisiopatología común y etiología variable. Entonces, pues, en el no sindrómico, vean, lo podemos nuevamente clasificar, sobre todo en A y en B, como disgenesia o disembriogénesis, lo que comentábamos ahorita, vean, es el porcentaje más alto, la ectopia, la agenesia tiroidea, la hipoplasia tiroidea. Y en el otro grupo, vean, en B, identificamos la dishormogénesis, donde, como les comentaba, podemos identificar alteraciones en las enzimas de la vía metabólica para la formación de las hormonas tiroideas. Pero fíjense, también tenemos, por ejemplo, en C, quiero que observen este punto, exposición materna a radioyodo, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Que pues a lo mejor esa mujer durante el embarazo pues cursó con una alteración tiroidea y fue tratada, por ejemplo, con yodo radiactivo. A lo mejor le identificaron un nódulo, se trata con yodo radiactivo en las primeras semanas del desarrollo y pues eso afecta el desarrollo de la glándula tiroides del embrión. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que si una mujer es hipertiroidea, pues se les va a dar fármacos antitiroideos que disminuyen la función de la glándula tiroides. Entonces, por eso es importante destacar estos puntos en la historia clínica. Si la madre tiene alteraciones tiroideas, ¿con qué fármaco los está tratando? Porque también algunos fármacos utilizados, les digo, en los padecimientos tiroideos, de hecho, como el radioyodo u otros, pueden alterar el desarrollo de la glándula tiroides embrionaria. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, por este motivo, ¿sí? Ante el diagnóstico, por cualquiera que sea de las causas de hipotiroidismo congénito, recuerden que desde el primer nivel nos pues toca al médico de primer contacto realizar el tamiz. Cuando se recibe el resultado, interpretar el tamiz y en todo caso dar un tratamiento inicial. Pero ¿qué más? Ya que diagnosticamos a un recién nacido con hipotiroidismo congénito, ¿a dónde lo tenemos que referir? ¿Al endocrino? Podría ser, pero no sería la primera opción. ¿Quién es el especialista de los niños? ¿Pediatra? Uno, al pediatra. Y dos, definitivamente, ¿quién se va a encargar de dar con el diagnóstico ya puntual? Porque a lo mejor, si no entra en este grupo, que es lo más frecuente, y entra en estas alteraciones más raras todavía, ¿quién será el encargado de realizar pues este protocolo para dar con la causa en específico? Bueno, Vamos. que puede ser o genetista o Ajá. ginecólogo obstetra, creo. No, el ginecobstetra pues se encarga de recibirlo, ¿sí? Más bien el ginecobstetra, de hecho, cuando se resuelve el embarazo, el producto, el recién nacido, ya es totalmente a cargo de pediatría. Y la mujer ya en puerperio, pues la sigue observando
el servicio de ginecobstetricia, ¿sí? Pero ginecobstetricia ya no revisa como tal a los recién nacidos. O sea, sí los revisa en conjunto cuando todavía pues, la mujer está embarazada, pero una vez que se resuelve el embarazo, pues ya el neonatito es totalmente a cargo de pediatría. ¿Queda claro? Sí, entonces sería genetista. Entonces sería justamente al genetista, ¿sí? Para dar justamente con el diagnóstico ya puntual cuál es la causa de ese hipotiroidismo y obviamente en conjunto con pediatría, pues marcar el plan terapéutico. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces lo revisan también con detalle ese cuadrito, pero bueno, ya vimos cuál es lo más frecuente. Ahora aquí recordando cómo se desarrolla la glándula tiroides, recuerden que es desde el endodermo faríngeo, ¿sale? No se forma de ninguna bolsa, pero sí desde el endodermo faríngeo. Ahora recuerden, del endodermo faríngeo, que está en estrecha relación con qué estructura. Vean aquí que les estoy marcando. ¿La lengua? Lengua. La lengua. Recuerden que en relación con la lengua, la raíz de la lengua que ya se encuentra en la faringe, desde ese sitio se forma el divertículo o yema tiroidea. Recuérdenme cómo se llamaba ese foramen vestigial que se encuentra en el sitio donde se forma la glándula tiroides. Foramen ciego. El foramen ciego. Entonces vean, desde este sitio, la yema tiroidea tiene que migrar para ubicarse en su situación anatómica, que habíamos quedado ese alrededor entre el segundo a tercer anillo traqueal, ya en el cuello. Entonces, quiero que observen cómo mientras tenemos ese recorrido descendente de la glándula tiroides, mantenemos una comunicación con el sitio donde se originó, aquí en la raíz de la lengua, y a esa estructura se le conoce como conducto tirogloso. Cuando la glándula tiroides llega a su sitio anatómico, el conducto tirogloso degenera, pero vean cómo justamente tiene esta migración descendente a través del cuello. ¿Queda claro? Sí. Y también quiero que observen esto, conforme va descendiendo la glándula tiroides, incorpora a la yema o divertículo tiroideo, a las células, acuérdense, de las glándulas paratiroides y a las células del cuerpo último branquial. Entonces recuerden que las glándulas paratiroides 3 quedan debajo, son inferiores, y las paratiroides 4 quedan arriba, son superiores. Entonces esto es lo que nos está mostrando este esquema. Ahora quiero que vean de este lado. Observamos la región bucal y faríngea, pero ya en el adulto. Entonces vean cómo aquí al fondo con amarillo se nos muestra el epitelio faríngeo y ya los derivados en el adulto, por ejemplo, de las bolsas. Fíjense, aquí detrás de la nariz, ¿cómo se llamaba esa región de la faringe detrás de la nariz? ¿Se acuerdan? La faringe, que es Nasofaringe. nasofaringe, justamente. Entonces vean cómo hasta este sitio pues se mantiene justamente comunicada a través de la tuba auditiva la cavidad timpánica que conforma pues al oído medio, y recuerden también desde esta primera bolsa pues se formaba la porción o epitelio interno de la membrana timpánica. Entonces quiero que observen, aquí se nos muestra además la lengua cortada y en este sitio, vean, justo en este sitio es donde se encuentra el foramen ciego. Entonces lo que se nos representa en este esquema es justamente cómo tiene ese recorrido descendente la glándula tiroides para localizarse al frente del segundo a tercer anillo traqueal. ¿Sí? Entonces, este conducto que se nos muestra aquí en morado, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Conducto tirogloso. El conducto tirogloso. Recuerden que el conducto tirogloso, una vez que la tiroides llega a su sitio definitivo, ¿qué le ocurre al conducto tirogloso? ¿Degenera? Justamente, degenera. Puede persistir parte del conducto tirogloso y si persiste puede formar este lóbulo piramidal de la glándula tiroides, ¿sale? Y es pues una variante normal, pero pues desde el punto de vista embrionario sabemos que se forma porque no degeneró por completo.
Y pues bueno, la glándula tiroides, recuerden que anatómicamente tiene el istmo y tiene dos lóbulos con su polo respectivamente superior e inferior. Entonces, en esta ruta migratoria, recuerden que pueden formarse, por lo tanto, quistes del conducto tirogloso, ¿sí? Que son remanentes de que no degeneró por completo ese conducto. Y además, en este trayecto, ¿cuál era la causa más importante de la disgenesia tiroidea? Entre ese grupo de alteraciones de la disgenesia, ¿cuál tenía el mayor porcentaje? ¿Se acuerdan? La ectopia tiroidea. La ectopia tiroidea, es decir, que justamente pues no tengamos una migración adecuada y pues tengamos la glándula tiroides no desarrollada y además de manera ectópica en cualquiera de este trayecto que se nos marca aquí en relación al conducto tirogloso. ¿Queda claro? Ok. Muy bien. Eso es lo que estamos observando. Y bueno, también podemos observar algunas otras alteraciones, como fístulas cervicales con la región faríngea. Pero bueno, ahorita lo que estamos enfocados es en el desarrollo de la glándula tiroides. Ahora quiero que observen, aquí justamente lo que nos muestra este esquema son los sitios donde podemos tener restos del conducto tirogloso, ¿sí? Y cómo podemos observarlos en un paciente, vean, estas alteraciones justo sobre la línea media, porque es, acuérdense, desde la lengua hasta la tráquea, donde va migrando la glándula tiroides, y por lo tanto, esos quistes los podemos encontrar de manera muy importante sobre la línea media, ¿sí? En la región anterior del cuello. Aquí hay que hacer la diferencia, por ejemplo, si encontramos un aumento de volumen pero más hacia la región lateral, en relación con el borde anterior del esternocleidomastoideo, pueden corresponder más bien a quistes, pero de la región cervical, no tiroideos, quistes cervicales. ¿Sí? Entonces, por eso el punto de referencia en este caso es la línea media anterior en el cuello. Sospechar altamente que puedan ser quistes remanentes del conducto tirogloso. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. En la historia clínica, ¿cuáles datos también son clave para pensar en hipotiroidismo congénito? Lo que les comentaba, ¿no? Que la madre tenga algún padecimiento tiroideo, que por lo tanto esté en tratamiento con fármacos antitiroideos o que haya sido expuesta a yodo radiactivo, ¿sí? Entre otros. O sea, los antecedentes maternos de padecimientos tiroideos, pues aquí serían lo más importante. Y pues también sospechar deficiencia de yodo en relación a la alimentación de esa mujer. ¿Sí? Por ejemplo, si es una madre que tiene desnutrición por distintos factores, pues también puede ser el origen, ¿sale? Entonces, la historia materna es muy importante. También algunos síndromes cromosómicos, como el síndrome Down, pueden asociarse con el desarrollo de hipotiroidismo congénito, o también recién nacidos que hayan sido pretérmino y que o por algún otro motivo se hayan encontrado internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde algunos fármacos que se utilizan, como la dopamina, algunos esteroides o aminofilina, también se mencionan como factor de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Y de aquí lo más importante, las manifestaciones clínicas que vamos a observar al nacimiento. Obviamente también en relación con los antecedentes se puede sospechar o se puede dar un seguimiento desde el nacimiento, pero al nacimiento, fíjense, la mayoría de los pacientes no presentan datos de hipotiroidismo congénito al nacimiento, ¿sale? La mayoría no van a presentar datos, pero pues por eso se hace la historia clínica y con los antecedentes podemos sospecharlo. Ahora, de los pacientes que sí llegan a presentar datos al nacimiento, ¿cuáles podemos encontrar? Vean, la presencia de una fontanela posterior amplia,
con el diámetro mayor a 0.5 centímetros. Ese es un dato muy importante. Acuérdense, pues cuando revisamos igual síndrome Down también puede cursar con las fontanelas amplias, entonces pues hay que sospecharlo. ¿Sí? Si recuerdan, por eso se los ponía aquí, ¿no? Se asocia con síndrome Down, entonces pues de manera enfocada hay que descartar que pues ese niño además de, si presenta síndrome Down, pues además hay que descartar que no tenga hipotiroidismo congénito. Entonces fíjense, de las manifestaciones típicas, en la cara todas las alteraciones que se presentan se engloban como facies tosca, ¿sí? Facies tosca inexpresiva. Entonces algunos componentes de la facies tosca son, por ejemplo, los párpados y labios gruesos, ¿sí? Esto lo podemos identificar justamente en la inspección del recién nacido. Macroglosia, que era la macroglosia, ¿se acuerdan? Macroglosia, ¿qué le suena? Que la lengua está más grande de lo normal. Exacto, que la lengua tiene un tamaño mayor de manera anormal. Vean, el puente nasal aplanado, ¿sí? En esta región, edema facial, llanto ronco, hernia umbilical, vean, hipotonía, piel moteada, hipotermia. Esto es un dato también muy importante que nos indica hipotiroidismo, porque acuérdense, las hormonas tiroideas regulan el metabolismo y el metabolismo también forma parte de los mecanismos reguladores de la temperatura. Entonces, si no tenemos un metabolismo adecuado, seguramente pues la temperatura corporal también sea más baja. ¿Sí? Letargia, esto nos habla de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Donde las hormonas tiroideas pues favorecen justamente el desarrollo del sistema nervioso y su actividad normal. Entonces, un pacientito que no tenga hormonas tiroideas, su sistema nervioso no está trabajando, digamos, al 100%. Ictericia prolongada, vean, más de 2 semanas. Puede presentar bradicardia, dificultad para alimentarse. Este es otro dato importante: estreñimiento, distensión abdominal. Si se fijan, el cuadro es bastante amplio y entonces hay que tomar en cuenta estas manifestaciones ante un posible caso de hipotiroidismo congénito. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Existen también descritas manifestaciones tardías, ¿sí? Donde no se diagnostica a tiempo este cuadro y entonces conforme se desarrolla o más bien pues avanza, ¿no? El periodo después del nacimiento, tenemos un incremento ponderal, es decir, la ganancia de peso no es como se esperaría para la edad ya de ese recién nacido, la piel gruesa y dura, los anexos secos, la piel seca, de hecho, el pelo quebradizo, la piel moteada, vean la hernia umbilical que ya habíamos comentado, el mixedema, que es un grado ya muy importante de hipotiroidismo no tratado, que puede cursar con paro respiratorio, por ejemplo, alteraciones respiratorias e hipotermia de manera muy grave que puedan llevar al fallecimiento de ese paciente. Entonces, vean, el mixedema es un grado muy importante de un hipotiroidismo no tratado. El llanto ronco, retraso del desarrollo psicomotor, talla baja, hipotonía, implantación baja del pelo. Son bastantes manifestaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Muy bien. Aquí justamente les quiero mostrar en este diagrama cómo, como datos del hipotiroidismo, tenemos una disminución justamente de las hormonas tiroideas y estas alteran el funcionamiento de varios sistemas, por ejemplo, del sistema nervioso, del sistema respiratorio, cardiovascular y renal, por mencionar algunos de los más importantes. ¿Sí? En el sistema nervioso central, vean, altera la termogénesis y altera justamente el desarrollo, la actividad cortical, ¿sí? Entonces, por eso tenemos disminución de la temperatura y por eso tenemos alteraciones del desarrollo psicomotor. Y acuérdense que
Por eso también el hipotiroidismo congénito es una causa de discapacidad intelectual. ¿Cuál era la palabra clave que dijimos al inicio? Discapacidad intelectual, ¿de qué tipo? ¿Prevenible? Prevenible, ¿sí? Y pues entonces, si no tenemos un tratamiento adecuado y se deja evolucionar este hipotiroidismo, nos puede llevar a esta situación llamada mixedema y de manera progresiva llegar a una situación llamada coma mixedematoso. Entonces, vean, también se afecta el sistema respiratorio, donde no tenemos una actividad adecuada, no tenemos un intercambio de gases adecuado y entonces podemos llegar, vean, a insuficiencia respiratoria, que esto afecta la concentración de oxígeno que está llegando también al sistema nervioso y es otra vía por la cual también converge en el desarrollo del coma mixedematoso. Vean, en el sistema cardiovascular está alterado, ¿sí? La fuerza de contracción, la frecuencia del latido cardíaco, ¿sí? Está alterado, por lo tanto, el volumen que se está distribuyendo a los tejidos. Entonces, ven, estas personas pueden llegar a una disminución importante de la presión arterial y llegar a un estado de choque, que a final de cuentas también es un componente que nos lleva al coma mixedematoso. Y en cuanto al sistema renal, vean, al no funcionar de manera adecuada, aumenta la permeabilidad de los vasos, aumenta la retención del agua, por esto el edema, ¿sí? Además, se alteran la dinámica de los electrolitos y es un componente que también nos puede llevar a este desenlace, que es el mixedema con el subsecuente coma mixedematoso. ¿Queda claro cómo afecta la hormona tiroidea el funcionamiento de estos sistemas? Sí. Muy bien, no se les olvide. Ahora, ¿qué se asocia también con el hipotiroidismo congénito? Una mayor prevalencia de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? ¿Es sordera? Miren, el término sordera sí se utiliza actualmente, aunque es más correcto hipoacusia. Podríamos marcarlo a lo mejor como sinónimo si quieren, es más correcto hipoacusia, les digo, pero ¿a qué hace referencia? A una disminución de la capacidad auditiva. Y pues justo, recuerden que el tamiz metabólico es uno de los tantos tamices que se le deben realizar a un recién nacido. ¿Qué otros tamices existen para los recién nacidos? Además del metabólico. O sea, que hay una palabra clave. ¿Cómo se llamará este tamiz para evaluar la capacidad auditiva? ¿Acústico? Tamiz acústico, tamiz auditivo. Entonces, vean. Pero también existe el tamiz cardiovascular, el tamiz musculoesquelético, ¿sí? Entre otros, nervioso o neurológico. Entonces, tenemos mayor prevalencia de hipoacusia, como comentábamos, de malformaciones congénitas extratiroideas, como cuáles, cardíacas, vean, por eso hablábamos de que también hay un tamiz cardíaco, ¿sí? Paladar hendido, que esto va en relación con el desarrollo de la región faríngea en la cara, displasia de cadera, vean, fíjense que también tenemos un tamiz osteomuscular para detectar estas alteraciones, así como también de malformaciones neurológicas, genitourinarias, digestivas y oftalmológicas, o sea, en distintos otros sistemas. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Bien. Diagnóstico, lo que comentábamos entonces hace rato, se va a realizar a través del tamiz neonatal bioquímico básico. El básico se va a encargar de detectar las 5 enfermedades que les comenté al inicio. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas 5 enfermedades? A ver, ¿quién puso atención? ¿Cuáles eran? Del tamiz básico, porque el tamiz extendido ya podemos buscar muchas más enfermedades, pero el básico me incluye esas 5. ¿Cuáles eran? A ver, recuérdenme. Una, pues ya la tienen. ¿Cuál?
Hipotiroidismo congénito y recuerdo Hipotiroidismo, que había, creo que ¿cuál? fenilketonuria, Fenilcetonuria, muy bien. ¿Cuál otra? bífida, creo. ¿Cómo? Espina bífida. Pero esa no es metabólica, ¿estás de acuerdo? Ah, cierto. No, entonces son las únicas que me acuerdo. A ver, ¿cuáles otras? La fibrosis quística. Fibrosis quística, aquí le está ayudando con galactosemia, fibrosis quística y otra, hiperplasia, ¿qué? Suprarrenal congénita. congénita, ¿sale? Entonces no se les olvide cuáles son las enfermedades que detecta el tamiz básico, ¿sí? Entonces, pues aquí entra justamente el hipotiroidismo congénito, donde se mide los niveles de hormona estimulante de la tiroides. A ver, pregunta, ¿dónde se produce la hormona estimulante de la tiroides? TSH. En la adenohipófisis. Exacto, en la adenohipófisis. A su vez estimulada por la hormona liberadora de hormonas tiroideas en el hipotálamo, pero justo su producción es en la hipófisis. Acuérdense que todo el eje hipotálamo, hipófisis, glándula trabaja por feedbacks o realimentaciones, ¿sí? Donde, por ejemplo, si se produce la hormona estimulante y estimula la tiroides, pues como consecuencia se producen hormonas tiroideas. Esa producción de hormonas tiroideas regula los niveles de TSH. Pero, por ejemplo, si se produce TSH y no hay una respuesta de la glándula tiroides, ¿cuál es como la interpretación de la glándula hipófisis? Le estoy mandando un mensaje y no me contesta. Entonces, ¿qué hace la hipófisis? Libera más TSH. Exacto, libera más y más y más y más, aunque pues si está alterada la glándula tiroides nunca vamos a obtener una respuesta, pero es básicamente el mecanismo por el cual opera. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, ventajas del tamiz neonatal es bajo, es de bajo costo, ¿sí? Se integra pues en el programa de salud en México, es muy sensible y puede detectar el cuadro subclínico, es decir, que no sean tan evidentes las manifestaciones o los aumentos de la TSH sean muy discretos. Desventajas, no detecta el cuadro de origen central, o sea, no es que esté alterada la hipófisis. Un hipotiroidismo central es que más bien haya una alteración en la formación del hipotálamo, por ejemplo, o de la adenohipófisis. Ni tampoco detecta la elevación tardía de la hormona estimulante de la tiroides. Y pues aquí hay una imagen representativa que les muestro justo de lo que les comentaba hace rato, como el tamiz, hay toda una técnica de cómo se realiza la punción, hay zonas del pie en las que se debe puncionar y existe un papel especial donde se depositan las gotas de sangre y como pueden observar aquí, tienen que depositarse la gota al centro de los círculos respectivamente, ¿sí? Si no, pues podemos echar a perder ese papel. Y pues justo cuando ustedes estén rotando en las unidades de medicina familiar o unidades de primer nivel, seguramente vean este procedimiento, acérquense, ¿sí? Acérquense con el médico o la enfermera que lo esté realizando y aprendan a hacerlo también ustedes. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuándo se realiza el tamiz? Súper importante, entre el segundo y el quinto día de vida, ¿sí? Se puede repetir entre la segunda y la sexta semana de vida si tenemos un antecedente, por ejemplo, de prematuros, pacientes que se hayan encontrado o ya hayamos quedado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, o que tengamos además asociadas anomalías cardiovasculares, ¿sale? Pero de entrada es entre el segundo y el quinto día de vida para que pues también lo recomienden cuando anden por ahí en gineco y pues ya tenga la mamá a su bebé, pues recordarle, se le tiene que hacer el tamiz, ¿no? Acuérdese de traerlo, llevarlo a su unidad para realizarle el tamiz neonatal. Y esto es también súper, súper importante, los valores diagnósticos de hipotiroidismo congénito. Son dos valores que se tienen que aprender. Uno, que la TSH sea mayor de 40 miliunidades por litro. O el segundo caso,
es que sea mayor de 20 miliunidades, pero además presentemos valores de T4 menores de 5 microgramos por litro, ¿sí? Entonces, estas dos situaciones nos indican que tenemos un diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ¿sale? Y bueno, aquí también cuando lleguen a pediatría van a revisar que los valores de todo desde temperatura, células sanguíneas, todos los valores cambian dependiendo, pues, cuál sea la edad de ese recién nacido. No es lo mismo si es un día, 2 días, 3 días, etcétera, ¿no? Una semana, un mes, un año. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar tablas de referencia, percentilas, que nos indican cuáles son los valores para un paciente pediátrico de acuerdo específicamente a la edad que tenga, para que lo revisen también con calma, pero de entrada hay que recordar estos parámetros. ¿Queda claro? Sí, doc. Sí. Muy bien. En este diagrama se nos muestra, vean, cómo a partir del tamiz neonatal, la situación, digamos, más grave, pues es encontrarnos una TSH mayor de 40 miliunidades por litro. Le sale, digamos, de 90, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, se tiene que dar inicio al protocolo diagnóstico. Por eso se indica una muestra sanguínea, vean, para pruebas de función tiroidea. Pero ojo, ¿qué nos dice aquí? No hay que esperar el resultado de esta muestra porque, bueno, puede ser a lo mejor al otro día, ¿no? O ese mismo día en la tarde si lo llevaran en la mañana. Aún así, se recomienda que si ya tenemos la elevación de la TSH, sí, le vamos a mandar estudios, pero no se esperen al resultado. Hay que iniciar tratamiento, ¿sale? Es muy importante que el tratamiento se inicie lo más pronto posible una vez que recibimos la notificación que tenemos esos valores elevados de TSH. ¿Queda claro? Sí, doc. Y pues si los valores de TSH se encuentran entre 10 a 39, vean, igual se indican las pruebas de función tiroidea, donde se evalúan por separado, ¿sí?, las distintas situaciones, y también se pueden indicar con relación en todo este protocolo diagnóstico un ultrasonido o gamografía para identificar la glándula tiroides y ver su funcionamiento. En todos los casos, si se fijan, a final de cuentas, donde converge el diagrama en el inicio del tratamiento. Y pues aquí hacer énfasis, si ya tenemos este valor de la TSH elevada, no hay que esperarnos, hay que iniciar tratamiento de manera inmediata. Y si tienen duda, también lo más antes posible, referir a segundo nivel. Si ustedes están en primer nivel como médicos de primer contacto, referir a segundo nivel. Ya sea lo mandan a urgencias, pediatría, y pues de ahí se le va a hacer el abordaje. Pero, pues esto es lo más importante. Diagnosticar, en todo caso, iniciar un tratamiento de manera oportuna y referir. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien. La gamografía es un estudio de imagen donde se identifica el funcionamiento de la glándula tiroides para que también lo revisen con detalle cómo se ve, y nos muestra, bueno, les muestro aquí un diagrama de flujo donde pues más o menos qué esperamos encontrar en la gamografía, que generalmente se hace o con tecnesio 99 o con yodo, yodo 123. Entonces, podemos tener distintos escenarios donde haya captación sublingual que nos hable de una tiroides ectópica, vean, no debería estar por debajo de la lengua, ¿no? Y entonces aquí ya encontramos o diagnosticamos por gamografía que la tiroides pues no se encuentra donde debería, sino se encuentra en un lugar ectópico, si recuerdan era lo más frecuente. O a lo mejor no encontremos captación del tecnesio o del yodo. Entonces aquí pues hay que buscar
de manera como más puntual en dónde se encuentra la tiroides, si es que se encuentra o no hay. Sí, recuerden que esa era otra de las causas, que no hubiera glándula tiroides. O que a lo mejor sí haya glándula tiroides, pero que más bien la causa sea deficiencia de yodo o que tengamos una alteración del tipo de la disformogénesis, donde, aunque hay glándula tiroides, sus enzimas no están sintetizando de manera adecuada las hormonas tiroideas. Entonces, vean, la gamografía forma parte del protocolo diagnóstico, pero una vez ya habiendo iniciado el tratamiento, no hay que esperarnos a tener la gamografía para indicarle el tratamiento a esa persona, a ese recién nacido. ¿Queda claro? Sí, Sí, ¿Alguna duda hasta aquí? no, todo bien. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya lo habíamos mencionado atrás en el esquema, en el diagrama, pero vean, la levotiroxina, ¿sí? Es el tratamiento de elección. Se debe iniciar lo más tempranamente posible. Si ya recibimos la notificación de los valores elevados de TSH, en ese mismo día si puede, ¿sale? Si la TSH, ya comentábamos, es mayor a 40 miliunidades por litro, se debe iniciar tratamiento a la brevedad. ¿Cuál va a ser la dosis? Vean, de 10 a 15 microgramos por kilo por día, ¿sale? Todas las dosis en los pediátricos se calculan, ustedes ya lo verán un poquito más. Acuérdense siempre de cuáles son las unidades, si son miligramos, en este caso son microgramos, por kilo, o sea, lo van a multiplicar por día, ¿sale? Y no solamente le van a dejar tratamiento y pues ya a ver qué sale, ¿no? Sino además se tiene que llevar todo un seguimiento y estar monitorizando a ese pacientito, vean, entre 1 a 2 semanas de iniciado el tratamiento. ¿Cuándo se le va a dar la levotiroxina? En ayuno, de preferencia 30 minutos antes del primer alimento. Todas estas indicaciones, pues, son para que tenga mayor eficacia el fármaco, ¿sí? Y aquí por eso les muestro esto en negritas. El hierro, ¿sí? La soya, fibra, sucralfato, colestiramina, calcio, hidróxido de aluminio, interfieren con su absorción. E incluso puede resultar ineficaz si se administra en dispositivos de plástico. Entonces hay que evitarlos para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna duda con el tratamiento? no. Muy bien. Y referir, no se les olvide referir. Y a lo mejor a este punto donde ya se inició el tratamiento, pues la mamá pues va a estar llevando el segundo nivel a las revisiones periódicas a su niño, pero ustedes como parte del primer nivel pues también enterarse de cómo va todo el protocolo y pues ustedes revisar el desarrollo de esa persona también, si está respondiendo al tratamiento, si hay mejoría o si no la hay, pues nuevamente, ¿no? Saber en qué momento referir a urgencias nuevamente si no observamos una mejoría con esa dosis. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Entonces, tenemos metas del tratamiento. ¿Cuáles son? Normalizar las concentraciones de T4, ¿sí? Esto es lo más importante en la primera semana. Mantener la T4 libre en la mitad superior del rango para la edad. Recuerden que todo en pediatría tiene rangos para la edad. Y que las concentraciones de TSH, vean, se mantengan entre 0.5 a 2 miliunidades a partir del primer mes del tratamiento. Vean, o sea, descenderlas desde mayor de 40 hasta 0.5 a 2. ¿Sí? Entonces, recuerden, hay metas, no solamente se indica el fármaco y ya, a ver cómo le va. Hay que estarlo monitorizando para revisar que se estén cumpliendo las metas, porque si no se están cumpliendo, pues hay que valorar si se necesita un ajuste en la dosis, por ejemplo. El seguimiento, ¿sí? Como les digo, pues es periódico e incluso puede
ser durante todo el primer año de vida y dependiendo de ahí en adelante, pues cómo vaya respondiendo ese paciente pediátrico, pero pues esto es lo que quiero que recuerden, que debemos darle seguimiento y periodicidad a las revisiones de este paciente, porque ya tiene un factor de riesgo, ¿no? Entonces hay que estarlo monitorizando. Y para terminar, vean el pronóstico. El retraso de tan solo una semana puede tener efectos negativos en la cognición. Por eso, recordando, ¿no? Al inicio que decíamos, hipotiroidismo congénito es la causa más frecuente de discapacidad intelectual prevenible. Por eso, si tenemos un diagnóstico oportuno y tenemos un tratamiento oportuno, pues eso va a impactar justamente en el desarrollo del sistema nervioso y las capacidades de esa persona. También tenemos factores que nos indican que el neurodesarrollo no va a ser totalmente óptimo, ¿sí? Por ejemplo, la atirosis, que no haya un funcionamiento adecuado de la glándula tiroides, acuérdense, la edad ósea retrasada, que aquí es un indicador de que no está siendo adecuado el desarrollo óseo, es al identificar el fémur, ¿sí? Revisar sus núcleos de osificación y pues aquí se nos menciona 0.5 centímetros cuadrados. Es un indicador de imagen, por ejemplo. Vean, esto que les recalco en negritas, los niveles de T4 menores a 2 microgramos por litro al momento del diagnóstico, o sea, algo muy, muy grave. Lapso de tiempo prolongado para normalizar la TSH, por eso los estamos revisando para garantizar que se estén cumpliendo las metas o que el inicio del tratamiento sea después de la segunda semana de vida. Vean, o sea, que no se diagnosticó o no se dio un tratamiento pues en el momento adecuado, ¿sí? Y otra, 4 o más episodios de TSH, más de 5 miliunidades en los primeros 3 años de vida. ¿Cuánto dijimos que era la meta? Disminuir la TSH, ¿a cuánto? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuánto habíamos dicho? Entre De 0.5 5 y a 2. 2. Por eso aquí un factor pronóstico para neurodesarrollo subóptimo es que tengamos elevaciones de la TSH, porque esto nos está diciendo que la glándula tiroides pues no está respondiendo de manera adecuada. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Claro. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Y pues ya nada más para terminar, recuerden que en relación con el Día de las Enfermedades Raras, ¿qué día se conmemora? Si tuviéramos en el año un mes raro, ¿cuál es el mes raro? Febrero. ¿Por qué? Por ejemplo, este año es año bisiesto. Hay un día más. Ajá, y por lo tanto, ¿cuántos días tiene? 29. 29 este año, pero son 29 cada 4 años, ¿no? Generalmente tiene 28. 28. O sea, todos los otros meses pues, tienen 30 o 31. Entonces, por eso es el mes raro y por eso el 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Doctora, ¿le gustaría agregar algo en relación al tema? Hola, doctor. Buenas tardes a todos, chicos. Sí, me gustaría agregar algo justamente y refiriéndonos pues a este Día Nacional e Internacional de las Enfermedades Raras, el 29 de este año, justamente por lo que pues ya comentó usted. Y bueno, algo que sí me gustaría recalcar es que pongan atención mucho en lo que les ha comentado ya el doctor respecto a el tamiz neonatal metabólico. En este caso, pues ya son 6 enfermedades, nada más se incluye la deficiencia de la 6-hidroxi, la deficiencia de la 6-hidroxi, ya se me olvidó hasta el nombre de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que se incluyó pues ya hace algunos años
pero aún así siguen siendo pues muy pocas estas enfermedades incluidas dentro de este tamiz metabólico. Incluso existen algunos criterios que se denominan criterios de Wilson y de Young, que se establecieron hace un montón de años, me parece que en el 68. Entonces, y que fueron modificados en el 2008 por la OMS. Estos criterios lo que quieren dar a entender es qué tipo de enfermedades pueden ser incluidas dentro de ese tamiz metabólico neonatal. ¿Por qué? Porque deben de cumplir ciertas características y dentro de esas características justo están algunos detalles que ya han estado comentando durante toda esta clase, que es que pues estas enfermedades puedan causar un problema importante de la salud y deben de tener un tratamiento pues ya aceptado para esa enfermedad que ya es reconocida tal cual y que y que la prueba de tamiz deba de ser adecuada para poder pues clasificar e incluso diagnosticar a estos pacientes pues adecuadamente en el momento exacto, eh, entre muchas otras cosas. Desafortunadamente, en México, pues nada más están estas 6 enfermedades, pero existen muchísimas. Ya ahorita el catálogo de enfermedades raras, pues va alrededor de 8,000, 10,000 enfermedades, y cada día con estas técnicas de biología molecular aplicadas en genómica y todas estas cuestiones, pues son más enfermedades catalogadas. Entonces, día a día tenemos más que estudiar, tenemos más que investigar en los pacientes para dar un diagnóstico acertado. Imagínense que en una enfermedad rara, en promedio lleva 7 años a 10 años poder hacer un diagnóstico. Entonces, pues ese es un grave problema de salud en México y tenemos que prestar atención en ello. Afortunadamente, pues día con día, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento de esas enfermedades raras y seguramente en los próximos 20 años, pues ya vamos a tener el desarrollo tanto clínico como de tratamientos para poder desarrollar pues esta medicina de precisión que busca justamente enfocarse en las enfermedades raras, detectar estas alteraciones que anteriormente denominadas mutaciones, actualmente variantes, para poder dar un diagnóstico preciso, un tratamiento, pero no nada más se queda ahí, sino incluso para prevención, para hacer incluso antes de presentar alguna sintomatología. Y esta es una gran ventaja que ya actualmente incluso podemos tener en algunos lugares. Desafortunadamente en México pues todavía vamos un poquito rezagados en ello, pero el propósito es justamente que ustedes pues aprendan estas cuestiones para que las puedan ir desarrollando en su formación como médicos generales y posteriormente si son especialistas o investigadores en algo, también puedan estarlas aplicando. Entonces, pues era el comentario en general. Estudien, por favor, este tema. Este tema realmente es muy enriquecedor, puesto que pueden tener información de varias áreas en realidad. Entonces, para que lo puedan integrar en una enfermedad y puedan aplicarlo incluso en algunas otras enfermedades para ver qué contrastes pueden tener y qué aplicaciones podrían estar también empleando en un futuro en sus pacientes. ¿Ok? Entonces, únicamente eso, doctor. Muchas gracias, doctora. Ujú. Y pues sí, justo, o sea, como les comenta la doctora, aunque en nuestro país a lo mejor las técnicas, lo que tenemos es como lo básico, es un punto a favor de que tienen ustedes que desarrollar justo una práctica médica clínica, ¿sí? Es decir, revisar al paciente, hacer una historia clínica adecuada, integrar toda esa información y con los datos clínicos llegar a un diagnóstico. No esperarse a que tengan todos los métodos de imagen, todos los laboratorios específicos. O sea, si usted tiene una buena práctica clínica, es lo que los va a salvar a ustedes, ¿no? Y pues a sus pacientes, obviamente. ¿Sale? Vale, Muy bien, bueno, yo creo que es suficiente por hoy. De todos modos, les digo, ya les compartí material de cara para que lo revisen y lo relacionen, lo que van a ver las malformaciones con la doctora en la siguiente clase. Se estudian cráneo, que va pues en relación con cara, y les voy a compartir una clase de esqueleto axial para que la revisen y la siguiente semana con ese tema pues ya sea mucho más rápido y nos encarguemos de resolver dudas y pues en todo caso hacer repaso como de algunos puntos antes del examen, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Muy bien.
Pues entonces es todo por hoy. Nos estamos viendo el jueves. Estudien, Gracias, chicos, por favor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego, doctora. Bye, chicos. Hasta luego.